Bien, hermanos, hoy vamos a darle continuidad a la serie de sermones de la carta de Pablo a los Filipenses. Así que los invito a abrir sus Biblias allí en esta carta, en el capítulo 4. Y vamos a leer los versículos 8 y 9. Filipenses 4, versículos 8 y 9. Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Oremos al Señor, hermanos. Padre, nos acercamos a tu palabra con reverencia, con respeto, porque es tu palabra, Señor. Y también nos acercamos con gozo, Señor, de poderla abrir, de poder encontrar las riquezas que tú nos has dejado para el bien de nuestras almas. Y nos acercamos con expectativa de qué es lo que tú nos quieres enseñar a través de ella en este día. Te rogamos, Señor, que por tu Espíritu, tú, Señor, abras nuestros oídos y nuestro corazón, Señor, que esté también como abierto delante de ti, para que tú, Señor, impregnes todo nuestro ser con tu voluntad expresada en este texto. Te lo rogamos, Señor, en el nombre precioso de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. En la Segunda Guerra Mundial hubo un ejército muy particular, se llamaba el Ejército Fantasma. Y era particular no solo por el nombre, sino sobre todo por el tipo de componentes que tenía este ejército. No eran soldados adiestrados para la batalla, no sabían manejar las armas. Estaba compuesto básicamente por artistas, por arquitectos, por magos ilusionistas, por actores. Ustedes dirán, bueno, ¿pero qué tienen que ver estos con la guerra? La intención, el objetivo de este ejército fantasma era despistar al enemigo utilizando sus técnicas de actuación y de ilusión. Ellos tuvieron una operación por allá al norte de África y en esa operación crearon un ejército falso de unas 30,000 unidades de infantería y unos 600 tanques de guerra, tanques hechos de madera, cubiertos con unas lonas, con hojas también de los árboles. Y además agregaron unos altavoces que producían un sonido similar al de un gran movimiento militar. La intención era completamente engañar a sus enemigos. Y lo lograron. Confundieron a sus rivales, a sus enemigos, que creyeron lo que estaban viendo desde los aviones de reconocimiento y esa cantidad de tanques, escuchando por sus canales cómo se movía un gran ejército. Y el enemigo entonces hizo planes para ir a este lugar donde estaba esa concentración en masa de ese ejército. Concentró todas sus fuerzas allí, en vano, mientras que los otros estaban atacando por otros frentes. Ganaron una gran victoria usando esos artilugios, ¿no? Engañando. Bueno, pues el sermón de esta mañana, queridos hermanos, tiene algo que ver con esta ilustración. Y es que nuestra mente es un campo de batalla y podemos ser fácilmente engañados por soldados de mentiras que quieren capturar nuestros sentidos, que quieren capturar nuestro corazón para producir pensamientos ajenos a la voluntad de Dios y llevarnos cautivos al desastre. Pablo entonces aborda este pasaje que hemos leído en ese sentido. Nuestros pensamientos y nuestras acciones, las acciones que se derivan de aquellos pensamientos, pueden ser engañados.
Y vamos a tratar el sermón en tres aspectos. En primer lugar, vamos a ver la perspectiva del apóstol Pablo. ¿Cuál era su perspectiva al escribir este texto? En segundo lugar, vamos a ver la mente sujeta a Cristo. Y finalmente, el punto 3, las acciones derivadas de una mente cristiana. Vamos entonces con ese primer apartado, la perspectiva de Pablo. Ese texto que hemos leído esta mañana es un texto sencillo, ¿verdad? Sí, no tiene mucha complejidad. Dice lo que dice. Sí. Pero a pesar de su sencillez, tiene una gran profundidad y debemos acercarnos a él buscando encontrar cuál es el sentido y la perspectiva correcta de Pablo, la perspectiva correcta bíblica para poder entender qué es lo que nos quiere decir con estas palabras. Así que déjenme decir en primer lugar qué no es lo que quiere decir Pablo. El objetivo del apóstol de este texto, en este texto, no es conducirnos a una perspectiva meramente moralista, no es producir buenas personas. No se trata de una lista de asuntos en los que debemos ocupar nuestra mente como si fuese una especie de receta de cocina. Y aquí, con el permiso de ustedes, voy a hacer un elogio a mi esposa. Ella es una excelente cocinera. Hace muy rápidamente, en un 2x3, prepara una deliciosa comida. Lo hace casi que de memoria. Pero a veces ella tiene que salir de casa, entonces me deja a cargo de algunas cosas de la comida. Y bueno, eso para mí ya es otro asunto, ¿verdad? Ella me dice, bueno, prepara estas patatas, pica estos tomates, agrégale un chorrito de aceite, una pizquita de sal y adelanta algo para cuando yo llegue poder continuar con la comida. Bueno, parece sencilla la tarea, pero a los 10 minutos estoy cogiendo el teléfono para llamarla y preguntarle, bueno, ¿estas patatas son grandes, medianas o pequeñas? Pasa otro ratito y tengo que volver a llamarla. ¿Y los tomates cómo son? ¿Cómo los quieres? ¿Rallados? ¿Picados? ¿Y qué cantidad es una pizquita de sal? ¿Y qué es un chorrito de aceite? Explícame con detalle, porque si no, lo que va a salir aquí va a ser un desastre. Bueno, ya sabéis, cuando vengáis a casa a comer, preguntad primero quién cocinó. No sea que llevéis una sorpresa. Pues bien, muchos buscan en la Biblia encontrar recetas de este tipo para la vida. Buscan encontrar listas con mucha precisión de qué es lo que tenemos que hacer en la vida. Pero hermano, el cristianismo no se trata tanto de qué cosas tenemos que hacer, sino de ser creyentes. Y es algo muy diferente. Así que como muchos no encuentran esas recetas para ser mejores esposos, buenas esposas, mejores padres, mejores trabajadores, y entonces buscan en vídeos, buscan en YouTube, buscan en libros, esa famosa receta que les permita encontrar ese secreto para ser un buen padre. Me tomé el trabajo de buscar por internet en blogs cristianos, entre comillas, a ver si encontraba alguna pista de cómo ser un mejor padre cristiano. Bueno, no busqué tan exhaustivamente, pero los 3 o 4 que estuve leyendo, encontré cosas como esta. Tú lo que tienes que hacer es motivar a tu hijo. Motívalo porque él necesita una buena motivación. Si él se equivoca, no lo reprendas. Elógialo porque él necesita alimentar ese orgullo para ser mejor hijo. Tú lo que necesitas es dedicar tiempo de calidad. Sí, yo sé que estás muy ocupado, así que saca 10 minutitos cada día y dedica ese tiempo de calidad para tu hijo. Y no te olvides de jugar con él. Y así va un poco en esa línea, ¿no? Pero en todos los 3 o 4 blogs que encontré con esta búsqueda, no hallé ninguno que le dijera al padre, tú lo que tienes que hacer es predicarte el evangelio cada día. Tú lo que necesitas hacer es ser un buen creyente en el Señor. Tú lo que necesitas es modelar lo que significa una vida convertida a Cristo para que tu hijo vea en ti ese modelo. No encontré en ningún blog esas instrucciones. Y eso es a lo que apunta la palabra del Señor. Pero queremos algo fácil, ¿no? Queremos esa lista de chequeo para ver si vamos cumpliendo con lo que
supuestamente se espera de un buen padre o de un buen marido. Así que en primer lugar, no se trata de eso. Tampoco el pasaje bíblico busca generar en nosotros el famoso pensamiento positivo. Pablo no quiere convencerte de que con un poco de esfuerzo de tu parte y una concentración en lo que estás haciendo, puedes llegar a agradar a Dios o lograr aquello que te estás proponiendo. Si tú vas a librerías, incluso librerías cristianas, vas a encontrar títulos como estos. Pensamiento positivo en 30 días. 100 frases positivas para subir el ánimo. Un pensamiento positivo, el lujo que puedes darte. Son títulos reales, de libros reales. Activa el poder del pensamiento positivo. Y cientos de títulos que apuntan a una especie de pseudo-religión en la que se ha convertido ese interés de generar un pensamiento positivo. En esa religión también hay variantes. Algunos entienden estos versículos como una especie de llamado a pensar en las cosas hermosas de la vida. Sí, cuando estés agobiado por el pecado, por la crueldad del mundo, entonces saca vacaciones, desconecta, mira allí un hermoso paisaje de la creación, rodéate de un ambiente relajante, escucha una buena música, llena tu mente de poesía, de buena literatura, de buenas frases. Otras variantes apuntan a lo que llaman la meditación trascendental y uno escucha frases como esta: expira y poco a poco libera el aire junto con tus pensamientos negativos. Otros hablan de la música lírica para aliviar el estrés. Otros hablan de liberar los mantras o de practicar el yoga. Todo ese tipo de cosas están apuntando a una filosofía esotérica, cuyo Dios al fin y al cabo es uno mismo, porque intentan encontrar en su interior la fuerza suficiente para vivir mejor la vida. Son, como dije hace un rato, tanques de madera, de mentiras, que buscan engañar nuestra mente. ¿Cuál es entonces la perspectiva del apóstol Pablo al escribir estos versículos? Yo creo que aquí tenemos que acudir al contexto de los versículos que tenemos entre manos. Pablo acaba de hablar acerca de los conflictos y de las ansiedades de la vida. Hermanos, si no es verdad que cuando estamos en medio de un conflicto, ya sea con nuestro cónyuge, ya sea con un hermano de la iglesia, ya sea con alguno de nuestros hijos o con nuestros padres, lo que viene a nuestra mente no es precisamente lo que nos enseña el versículo 8. No estamos buscando la verdad, con mayúscula, sino estamos intentando imponer mi verdad. Entonces no podemos ser honestos, honorables, y esto nos lleva a la injusticia. Nuestro corazón comienza a pensar pensamientos impuros, poco amables con aquella persona. Deseamos hablar mal de él. No encontramos ninguna virtud en esa persona, y mucho menos algo digno de alabanza. Pensamos exactamente lo contrario de lo que el apóstol nos está diciendo allí. Así que Pablo, en principio, lo que nos quiere decir es que no debemos poner nuestro acento en el pecado o en las imperfecciones de nuestros hermanos. Más bien debemos llenar nuestra mente con el Evangelio y mirar a nuestro hermano como Cristo lo haría, con misericordia, con amor, con gracia, con su mano extendida. Igual sucede cuando nos encontramos ansiosos. Nuestros pensamientos se vuelven confusos, perdemos la esperanza, nos sentimos frustrados. Y esto, queridos hermanos, no se resuelve con un lavado cerebral, con una autosugestión positiva para ver si las circunstancias cambian por esa fuerza que hacemos en nuestro interior. ¿Verdad que no? En su lugar, Pablo nos invita más bien a que nuestra mente se llene de la esperanza y la confianza en el que todo lo puede, en Cristo, en su Espíritu, en su palabra, en su Evangelio, tal como Él lo ha demostrado a lo largo de toda la carta
porque él mismo estaba viviendo circunstancias realmente difíciles, pero en medio de ellas siempre tenía una voz de esperanza, siempre expresaba su gozo, siempre mostraba la paz de Cristo en él. Y esa forma de abordar las dificultades la encontramos no solamente en el apóstol Pablo, sino a lo largo y ancho de toda la palabra de Dios. Tú lees Salmos, por ejemplo, cuando el salmista expresa estas palabras: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. Tú puedes leer el Salmo 73, el Salmo 77. Todos ellos apuntan a esa batalla de nuestro corazón con las circunstancias y cómo debemos empaparnos del Señor. Que nuestro corazón rebose del Evangelio para poder enfrentar esas situaciones con una mirada llena de esperanza en Cristo. Hermanos, en estos dos versículos Pablo está terminando su instrucción que ha dado a lo largo de toda la carta. Aquí está cerrando con broche de oro esas instrucciones, esas advertencias amorosas a su iglesia, diciendo básicamente que el gozo y la paz del creyente no dependen de las circunstancias externas, sino de la operación del Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, que para efectos bíblicos es exactamente lo mismo. Es la parte inmaterial de nuestro ser. Allí, Pablo nos está diciendo: tu vida no depende de lo exterior, sino de tu corazón. Y esto nos lleva entonces a la segunda parte del sermón, la mente sometida a Cristo. La perspectiva del apóstol Pablo es proveernos el principio que oriente nuestra mente, que oriente después nuestra conducta. Nos da el marco de referencia dentro del cual nosotros como cristianos nos podemos mover. Nos provee el filtro correcto para nuestros pensamientos. Hermanos, Pablo está diciendo que si tú eres cristiano, si Cristo es tu Salvador, también es tu Señor. Y lo es no solamente de cara a la galería, de cara al público, lo es sobre todo Señor de tu mente, lo cual significa que su espíritu, que su palabra debe gobernar tu mente, debe gobernar tus pensamientos. Él es un Dios mucho más personal de lo que nosotros nos imaginamos, hermanos. Ser cristiano no significa pertenecer a una religión, significa pertenecer a un Señor, al Señor Jesucristo. Ya lo decía también el Señor Jesús, y bueno, en muchos otros textos bíblicos. Dijo Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Claro, ¿verdad? Asimismo, el apóstol Juan nos señala que amar a Dios significa obedecer al Señor. Así que como conclusión podríamos decir que amar a Dios con toda tu mente significa someter tu mente a la obediencia a Dios. Así que es claro el mandamiento que Pablo nos expresa esta mañana a través de esos versículos. Somete tu mente, somete tus pensamientos a la palabra de Dios. Sí, tu mente, oculta a los ojos de todos los hombres, pero totalmente transparente a ojos de Dios. Allí donde tejes tus ideas, donde trazas tus planes, donde tomas tus decisiones, donde elaboras tus conversaciones, de donde sacas tus conclusiones en la vida. Nuestra mente es un gran campo de batalla, querido hermano. Edward Wells dice lo siguiente, y lo cito: hay un drama moral en el corazón. ¿Viviremos para Dios o viviremos en su contra? ¿Lo amaremos a Él o escogeremos nuestros propios deseos? Estamos bombardeados continuamente por toda clase de municiones, queridos hermanos.
desde dentro de nosotros mismos nuestras propias concupiscencias, nuestros apetitos pecaminosos de nuestro corazón, que es engañoso más que todas las cosas y perverso. Quiere abrirse campo en ese campo de batalla para que nuestras pasiones y deseos invadan nuestra mente. Y desde fuera llueven los misiles que entran a través de nuestros sentidos, porque todo lo que tú ves, todo lo que tú lees, todo lo que tú escuchas, todo lo que tú tocas, están alimentando tus pensamientos. Así que como creyentes necesitamos poner barreras a nuestros pensamientos para que no se vayan detrás de aquel ejército de falsedades. Necesitamos poner filtros. ¿De dónde sacamos estos filtros? De aquí, hermanos. No hay ningún secreto de la palabra de Dios. Ella es suficiente para guardar nuestro corazón para Dios. Hay un dicho que utilizan mucho los informáticos que dice lo siguiente: entra basura, saldrá basura. Parece lógico, ¿verdad? Si tú estás consumiendo lo mundano, lo simple y lo necio, tus pensamientos van a estar llenos de mundanalidad, de simpleza y de necedad. Es una ecuación sencilla. Y si es así, si tus pensamientos son de ese tipo, tu vida inevitablemente será una vida mundana, una vida simple, una vida necia. No va a ser una vida santa, no va a ser una vida impactante, no va a ser una vida ejemplar, que los que te rodean puedan ver en ti la luz del Evangelio, puedan ver en ti el carácter transformado por la operación del Espíritu de Dios. Van a ver a otro tipo de personas. Porque, hermanos, finalmente lo que tú piensas es lo que tú eres. Entra basura, saldrá basura. Saldrá basura. Así que la gran pregunta que podríamos hacernos esta mañana es: ¿con qué estás llenando tu mente? ¿Con qué estás alimentando tus pensamientos? Bueno, esta pregunta que debemos hacernos con frecuencia, ¿verdad? Y permitidme contestarla de la siguiente manera. Vamos a hablar de 4 armas de ese ejército de falsedades que quiere invadir tu mente. No es una lista exhaustiva, pero quiero centrarme en esas 4 porque son, digamos que, principales. La primera, las conversaciones simples, fatuas, vanas. Los chistes de doble sentido, las simplezas con las que muchas veces tenemos nuestras conversaciones, temas que no edifican para nada, sino que destruyen, chismes y un largo etcétera que puede venir detrás de las conversaciones. Esto tiene que ver mucho con las amistades que nosotros escogemos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Es muy verdad, muy verdadero. Si tú andas con gente del mundo, no con la intención de mostrarles a Cristo a través de tu corazón, a través de tus palabras, a través de tus actitudes, ¿qué es lo que estás buscando con esas amistades? ¿No sabes, hermano, que si te inmiscuyes con estas personas que no tienen el más mínimo temor de Dios en sus corazones, vas a aprender de ellos? ¿Vas a terminar hablando exactamente lo que ellos hablan? Si te juntas con una persona que se expresa con groserías todo el tiempo, ¿qué vas a terminar diciendo tú por tu boca? Si te juntas con personas que están pensando solamente en truanerías, en burlarse de otros, ¿qué vas a terminar haciendo tú mismo? ¿No es verdad que terminas siendo exactamente eso que hacen tus amigos? Hermano, por favor, escoge tus amistades. No digo que no tengas amigos que no sean creyentes. Debes tener amigos que no sean creyentes, pero con la intención expresa de hablarles de Cristo
y demostrar lo que significa una vida transformada por el poder del Evangelio. Esa debe ser tu meta, no otra. La segunda arma de ese ejército es el entretenimiento de todo tipo. Hoy la gente no quiere aburrirse y entonces busca entretenerse con lo que les caiga en sus manos. Utilizan las redes sociales para buscar vídeos y chistes y frases y cualquier cosa que los entretenga. Basta con subirse al metro. Hace unos años, cuando yo vine a España por primera vez, en el metro, bueno, no teníamos móviles todos, ¿no? Así que podíamos ir en el metro, ver a las personas sonrientes, algunas, otras enfadadas, pero podías sentarte y establecer una conversación con la persona que iba a tu lado. Hoy día todo el mundo va con su cabeza inclinada mirando el móvil. Muchos mirando solamente basura. Jugando, viendo vídeos, mirando una u otra vez las noticias, a ver si ha salido una en el último segundo, y cosas por el estilo. Buscan entretenerse porque se aburren. Les conté alguna vez que hicieron una encuesta a jóvenes cristianos menores de edad que se les veía consumir, bueno, cristianos entre comillas, se les veía consumir alcohol. Les preguntaba, ¿por qué estás consumiendo alcohol? ¿Es porque tus padres no cuidan de ti? ¿O es que ves en casa el ejemplo de tus padres que consumen alcohol? ¿Qué es lo que pasa? Y los jóvenes respondían, no es por eso, es que me aburro. Entonces, por eso consumo alcohol. Así que deja de aburrirte, hermano. Busca en la palabra del Señor. Hay mucho en la palabra del Señor. La vida no te alcanzará para entender todo lo que ella dice. Deja de entretenerte tanto con los videojuegos. No tengo nada en contra de los videojuegos. Pero me asombra mucho que estemos viviendo en una época en donde hay adolescentes de 35 años que están todo el día pensando en cómo pasar al siguiente nivel del videojuego. Deja de escuchar música con expresiones groseras o veces. Allí los jóvenes con sus cascos puestos, escuchando vulgaridades todo el tiempo que cantan ciertas personas. Así que el entretenimiento de todo tipo. Tercera herramienta, las ideologías y filosofías que estén en boga. Los fake news, las teorías conspirativas, hay muchos que se entretienen con eso, ¿no? Buscando ver cuál es la última conspiración y alimentándose de eso y creyendo todo lo que ve por allí. Ideologías nuevas, bueno, nuevas entre comillas, ¿no? La ideología de género, por ejemplo. Es un bombardeo continuo con estas cosas que lo único que están buscando es quitar la carga de pecado en las personas y decirle que todo está bien, todo se vale. Si tú, según cómo te levantes hoy, puedes ir a la registraduría y cambiarte el sexo. Ya no eres un hombre, sino eres una mujer. Estaba preparando también el sermón y encontré una noticia de Fox News que hablaba de cómo capturaron un vídeo de los directivos de Disney, sí, aquella compañía que entretiene a tus hijos, en donde expresaban cómo estaban utilizando cualquier oportunidad que tenían para adoctrinar a tus hijos en ideología de género. ¿Y qué hablar de los modelos de familia? Tú ves hoy en las noticias, puedes buscarlos. La cantidad de modelos de familia que la gente se ha inventado. Diciendo, la familia que nos habla la palabra del Señor no es así. Eso es mentira, dicen ellos. Y están propiciando modelos de familia que ahora van a imponerse en las escuelas para enseñar a los hijos que la familia no es como enseña la Biblia, sino como la sociedad quiere que sea. Así que tengan cuidado, hermanos, con esa curiosidad, buscando encontrar en Internet alguna novedad que atraiga tus pensamientos. En cuarto lugar, cualquier otra cosa que alimente tus ídolos, tus ambiciones. Tú perfectamente conoces cuáles son tus debilidades. Aléjate de todo aquello que alimente esa debilidad de tu corazón.
Si tú tienes debilidad por el chisme, aléjate del chisme. Si tu mente es propensa a la lujuria, aléjate de ella. No la busques, porque vas a estar alimentando ese corazón con todo eso que encuentras fácilmente en cualquier esquina. Pornografía, las compras compulsivas. Ya visteis este fin de semana, ¿no? Cómo estaban los centros comerciales de abarrotados. Toda la gente, no sé si comprando, pero al menos inflándose en su corazón por los ojos de todo aquello que anhelan tener. Vacaciones de lujo. Le preguntaron a una persona, bueno, ¿cuál es el efecto que va a tener esta crisis económica que se avecina? Y algunas de las respuestas eran como estas. Bueno, lamento mucho que el próximo año no voy a tener unas vacaciones como las que quisiera tener. Cosas como esas, el culto al cuerpo y bueno, un largo etcétera que podríamos enumerar aquí de aquellas cosas que alimentan nuestra concupiscencia, nuestras ambiciones, los dioses que nos hacemos en nuestro corazón. Como les dije, son solamente 4 elementos, podríamos hablar de muchos más, pero al menos estos que son principales, ten cuidado con ellos. Son tanques de cartón que buscan engañar tu corazón, para que tú te concentres en ello y dejes el flanco abierto y el enemigo entre en tu corazón y atrape tu mente. Si tú eres un verdadero creyente y quieres vivir una vida de gozo y paz, como la que Pablo expone a lo largo de toda esta carta, tu mente, querido hermano, tiene que estar sujeta al señorío de Cristo. Él y su palabra deben ser los guardianes de tus pensamientos, porque hay una conexión inseparable entre lo que tú piensas y lo que tú eres. ¿Qué dice Dios con respecto a este asunto que tengo entre manos? ¿Cómo quiere el Señor que vea este tema? Así debemos preguntarnos cada vez que nos enfrentamos a una situación, que tratamos un asunto de nuestra vida. ¿Cómo manejar el dinero? Ven a la palabra, que la palabra te enseña cómo manejar el dinero. ¿Cómo mirar la política? Ven a la palabra, que la palabra te enseña cómo mirar la política. ¿Cómo criar a tus hijos? Ven a la palabra, deja de preguntar a tu vecino. Acude a la palabra porque ella te enseña cómo criar a tus hijos. ¿Cómo escoger tu trabajo? ¿Cómo seleccionar el colegio de tus hijos? Cualquier situación de la vida que requiera una decisión de tu parte, tú vas a encontrar las directrices de Dios en su palabra. Acude a ella. Hermanos, Dios no debe ser solamente un elemento más en la ecuación de tu vida, algo que suma a otras cosas. No, el Señor es el que lleva el boli de la ecuación. Y Él puede tachar lo que quiera tachar y puede agregar lo que quiera agregar, porque Él es el dueño. Si tú eres cristiano, Él es Señor de tu vida, no solamente tu Salvador. Así que esa es la perspectiva del apóstol Pablo allí en ese versículo 8. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso, querido hermano, en eso pensad. Así que cuando entendemos la perspectiva de Pablo y la contrastamos con lo que pasa por nuestra mente, hermanos, la única conclusión a la que podemos llegar es que necesitamos el perdón del Señor. Porque tú sabes qué pasa por tu mente. Tú sabes qué saldría aquí en el aire si los pensamientos se pudieran escribir, como en las tiras cómicas. Así que necesitamos acudir a los pies de Cristo y decir, Señor, perdóname, porque he llenado mi mente de basura, y lo único que sale de mi corazón es basura. Necesito llenarme de tu palabra. Ayúdame en esa batalla. Sí, porque aunque este es un pasaje sencillo, tal como comenté al principio,
tiene todo el poder de la palabra de Dios para confrontarnos y dejarnos ver cuál es nuestra condición. Ese es el método del Evangelio, queridos hermanos. Como diría Martin Lloyd-Jones, y cito sus palabras, el Evangelio no dice, ahora piensa en cosas hermosas y olvida las demás. El Evangelio viene a ti y dice, ¿estás albergando como cristiano pensamientos falsos, mentirosos, deshonestos, injustos, impuros, poco amables, de mal nombre, de mala reputación, sin ningún tipo de virtud, pensamientos que en vez de alabanza producirían vergüenza? Sigue diciendo el hermano, ¿murió Cristo para que sigas pensando de esa forma y viviendo así? Enfréntate a ti mismo, considera tus imperfecciones y mira luego el rostro de Cristo en esa cruz y pide a Dios que se apiade y tenga misericordia de ti. Ese es el método del Evangelio, querido hermano. Es hora, nos está diciendo Pablo, que nuestra mente sea una mente convertida al Evangelio, que esté sometida al dominio de nuestro Señor Jesucristo. Es hora, como repetiría en la carta a los Corintios, de derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es hora de que nuestra mente se arrodille delante del Señor. Luego Pablo agrega lo que dice en el versículo 9. Tiene que ver con este tercer punto del sermón, con las acciones que se derivan de una mente cristiana. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. La alternativa cristiana a la conducta pecaminosa o inmoral no es crear una lista de comportamientos o conductas. No es esto a lo que se refiere el apóstol Pablo en este texto. La alternativa cristiana para la inmoralidad es el poder transformador del Espíritu Santo mediante la fe en Jesucristo, nuestro Señor. Es un profundo cambio del corazón, un profundo cambio de la mente, un profundo cambio del alma, operado por su Espíritu mediante la palabra de Dios, y entonces reflejar lo que significa una conducta cristiana. Hermanos, el Evangelio no es algo que añadimos a nuestra vida. Muchos lo ven de esa manera. Quieren seguir viviendo su vida y sumarle algo de religiosidad y creen que eso es cristianismo. Uno pregunta a veces a algún hijo de creyente, si es cristiano. La respuesta típica, bueno, es que nací en un hogar cristiano. Bueno, pero eso no es lo que te estoy preguntando. Lo que te pregunto es si tú eres cristiano. Otros piensan que por venir cada domingo a la iglesia ya son cristianos. Otros dicen, sí, yo creo en Dios. Bueno, el diablo también cree en Dios. Pero ¿amas al Señor? ¿Él es el Señor de tu vida? Así que la Biblia, querido hermano, nos insiste en que ser de Cristo es pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz, del reino de los muertos al reino de los vivos, del reino del maligno de Satanás al reino celestial, al reino de Dios. Es ser una nueva criatura. El Evangelio, queridos hermanos, no es un maquillaje, no es una mejora, no es un retoque estético de tu corazón. El Evangelio no ha venido a ti para mejorarte, sino para hacerte una nueva persona. Una persona que ya no piensa de la misma manera como pensaba antes y por lo tanto que ya no actúa como actuabas antes. Eres una persona que si bien no has llegado a la meta, corres a esa meta. Tienes en mente a Cristo y corres allí sin perder al Señor de vista. Pablo era esa clase de creyente. Toda la carta está impregnada
de ese olor a Cristo que la vida del apóstol transmite a su amada iglesia. Muchas veces los enamorados cuando se escriben, ¿no? Bueno, cuando se escribían antes, porque ahora los WhatsApp no tienen fragancias. Cuando antes se mandaban cartas, al menos en mi caso, abría la carta y antes de leerla, la olía. Porque es que olía a mi amada. Eso es lo que hace Pablo. Toda su carta huele a Cristo. Tiene el aroma de salvación. Pablo enseñó a la iglesia. Pablo se entregó a servirles. Pablo les habló con claridad el Evangelio y fue siempre un ejemplo de una vida centrada en Cristo. Por eso puede decir estas palabras sin ninguna presunción. Lo que aprendisteis, lo que recibisteis, lo que oísteis y lo que visteis en mí, esto haced. Con esas palabras el apóstol Pablo está terminando sus exhortaciones a su amada iglesia de Filipos. Las leemos como si con ella Pablo estuviese entregando el testigo. Ahora os toca a vosotros. Esto haced. Pero hermanos, no perdamos de vista, recordemos que Pablo no es más que una sombra proyectada del verdadero modelo, de Cristo nuestro Señor. Él enseñó la verdad porque Él es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor. Cristo tuvo un corazón de siervo, a pesar de ser el Rey de Reyes. Tuvo un corazón de siervo. Y dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Él es el centro del Evangelio. Él es las buenas noticias de salvación. Yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Él es el Hijo eterno de Dios. Él es nuestro gran ejemplo. Él es nuestro estándar. Miremoslo a Él y corramos detrás de Él. Estos dos versículos, queridos hermanos, son una perfecta síntesis de todo el mensaje del apóstol en esta carta. Aquí vemos una correlación directa entre lo que tú piensas y lo que tú eres, y entre lo que tú eres y lo que tú haces. Porque finalmente, hermanos, lo que tú hablas, lo que tú haces, la forma en que tratas a tu cónyuge, la forma en que te relacionas con tus hijos, la forma en que tú sirves en la iglesia, la manera en que tú trabajas, eso es lo que tú eres. Y tú eres lo que son tus pensamientos. Hermano, tú no eres más santo de lo que son tus pensamientos. Lo dice la palabra también. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Pero hermano, déjame terminar trayendo una voz de aliento y una voz de esperanza. Puedes salir de ese bucle en el que te encuentras acudiendo a los medios de gracia que el Señor ha provisto para sus hijos, para todo creyente, para poder crecer en santidad. Especialmente la oración a la cual nos referimos en el último sermón. Y hoy quisiera hacer énfasis en su palabra. La palabra de Dios es la verdad, con mayúsculas. Ella es confiable al 100%. Ella es suficiente para todos los asuntos de tu vida. Ella es inmutable, no cambia con las épocas, no cambia con las circunstancias. Ella es fiel, porque ella es la palabra de Dios. Así que ella debe ocupar el primer lugar de tu corazón, querido hermano. Debe ocupar el primer lugar en tu mente. Tu mente debe estar saturada de la palabra del Señor. Debes estar completamente sumergido en ella. Debes leerla, debes meditar en ella, debes reflexionar en lo que el Señor te dice.
y debes evaluar tus pensamientos por medio de ella. Y debes obedecerla si amas al Señor. Si realmente Cristo es tu Señor, debes obedecerla. Así que ánimo, querido hermano. Adelante. Acudid a la fuente de la verdad para no dejaros engañar por ese ejército de falsedades al cual nos hemos referido. Y tomad esas últimas palabras del apóstol Pablo en el versículo 9. El Dios de paz estará con vosotros. Amén. Oremos al Señor. Oh Dios, queremos rogarte, Señor, que a la luz de la enseñanza de tu palabra, tú nos perdones. Tú limpias, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, de todo aquello, Señor, que hemos permitido que entre en ella. Límpianos, Señor. Haz, Padre, que la verdad del Evangelio sea la que tenga el trono de nuestros pensamientos. Te rogamos que nos ayudes por medio de tu Espíritu a obedecer la palabra que tú traes esta mañana a nuestras vidas. Nosotros somos débiles, Padre. Tú lo sabes. Pero, Señor, tenemos un Dios que es poderoso. Y a ti acudimos, oh Rey, en busca de ayuda. Ayúdanos a obedecer fielmente lo que tú nos enseñas. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.